Aquí en Canarias, no estoy segura, llevo bastante tiempo fuera de Canarias, pero creo que se está empezando a apreciar un poco más ahora, que antes no había tanta ilustración, no se utilizaba tanto, no se sabía cuál era el papel de los ilustradores. Y creo que ahora pues la gente lo está viendo más, se ve más en librerías e incluso los adultos empiezan a apreciar un poco el trabajo de ilustrador y lo ven como otra forma más de arte, no solo el que se ve en los museos, sino el que se ve en los libros. Yo soy ilustradora en general. Lo que más me gusta hacer son libros infantiles, pero no estoy cerrada a hacer otras cosas. Creo que es importante estar abierto a cualquier tipo de proyecto, porque al final la ilustración es un ámbito muy grande que va, pues sí, del libro infantil, que es lo primero que se nos ocurre, pero también a la paquetería, a la publicidad, ocupa muchísimos ámbitos y siempre es interesante probar distintos formatos. Creo que uno nace ilustrador, que es algo que tienes que hacer, que sientes que necesitas dibujar. Puedes hacerte ilustrador porque puedes estudiar y puedes mejorar tu técnica, pero creo que para llegar a ser un buen ilustrador tienes que tener algo dentro de ti, una pasión que te hace querer dibujar todo el tiempo, porque al final, para dedicarte a la ilustración, tienes que querer dibujar siempre, tienes que apasionarte por ver otros dibujos, por ver arte y querer mejorar y sentir eso, la necesidad de dibujar constantemente. Yo dibujo por todas partes, llevo siempre un libro de bocetos y dibujo por las calles, si veo una casa que me gusta, una persona interesante, la dibujo. Pero hay gente que nace con una habilidad nata para la ilustración, para el dibujo, y son capaces de crear piezas increíbles sin casi esfuerzo, y otros que tienen que dedicarle mucho más tiempo, practicar, mejorar. Sin embargo, a veces los que tienen esa habilidad innata no lo aprovechan porque no tienen esa pasión, solo se les da bien, pero no son realmente ilustradores, mientras que hay otros que realmente quieren hacerlo y aunque quizás no tengan esa facilidad, pues con la práctica, con la constancia, cada vez llegan más lejos. Mi técnica preferida para ilustrar es la acuarela. Me encanta el formato tradicional. Me gusta mucho más que trabajar en digital, aunque ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero sin duda mi favorito es la acuarela. Lo que pasa es que me gusta mucho también añadir texturas, entonces me gusta hacer una base de acuarela y luego ir encima pues con creyones o con pasteles para crear otras texturas, no solo la acuarela, que es bastante lisa, ¿no? A ver, que siempre le queda un poco de textura, pero del agua. A mí me gusta que se vean, sí, otras texturas diferentes. Trabajo de una forma un poco distinta cuando hago un álbum ilustrado a cuando hago un libro como este, que tiene más texto y un par de ilustraciones en el interior. Cuando es un álbum, empiezo siempre por el diseño de los personajes. Primero me imagino los personajes, me imagino el mundo, y luego, cuando se trata de un libro ilustrado, de un álbum ilustrado, paso al storyboard, porque es muy importante saber la cantidad de texto
y de imagen que tiene que ir por página. Entonces, me gusta hacerlo en papel, salvo que el libro sea digital, en ese caso lo hago todo digital, pero cuando trabajo con acuarela, me gusta hacer los bocetos en papel y planeo todas las páginas para ir viendo cómo va a quedar en su conjunto el libro. Y sobre esto voy cambiando. Por ejemplo, aquí tenía una imagen de una calle, quería acercar más a la gente, pues por el contexto, por cómo funcionaba con el resto de imágenes, y lo modifiqué. Las ilustraciones cambian después de hechas. Muchas veces termino la ilustración grande, la definitiva, y pues no me gustan los colores, no me gusta la composición, creo que no funciona con el resto de imágenes, y empiezo de nuevo. La cambio completamente, ahí vuelvo a mirar sobre el storyboard y hago otra ilustración distinta que quede mejor en conjunto. O sea, el último libro que ilustré trata sobre un tigre que se cree el juguete, se siente útil, se siente valioso y siente que los otros juguetes lo quieren, pero tiene un accidente y ya siente que no sirve, que no puede ser como los demás juguetes y que ya nadie lo va a querer porque ya no es el más fuerte, ya no es el más útil. Entonces trata sobre su recuperación, ¿no? Cómo se da cuenta de que a pesar de que ya no es como antes y que ya no puede ayudar a los demás de la misma forma que podía antes, ahora lo puede seguir haciendo de otra manera y lo siguen queriendo a pesar de eso. Es para una fundación que trabaja con personas que han tenido lesiones deportivas y pues les queda alguna secuela y llevan un proceso de rehabilitación, y es pues como ellos se sienten, en este caso el director de la fundación. O sea, se basa en la historia del director de la fundación. Y ese es el último libro ilustrado, pero ahora estoy trabajando en guías ilustradas, que son guías para padres en general, en esta en concreto sobre ciberviolencias, pero he hecho varias guías con distintos temas. Normalmente no me dicen qué es lo que quieren que ilustre. Normalmente me dan el texto, yo me leo el texto, suelo subrayar las partes que me llaman más la atención o las partes que me inspiran más, que me generan más ideas, y empiezo a generar bocetos a partir de eso. Luego le paso pues al editor o al escritor unos primeros bocetos y comentamos, pues intercambiamos impresiones, creo que esto va a funcionar mejor, creo que esto va a funcionar peor, y a partir de ahí pues se cambian algunas ideas o se mantienen otras, pero en general me han dejado bastante libertad a la hora de generar mis propias ideas, de elegir qué es lo que quiero ilustrar, qué es lo que quiero enseñar. No he tenido muchos cambios. Tengo una gran lista de ilustradores que admiro. Creo que también va por etapas y que dependiendo del proyecto que voy a ilustrar, pues miro más a unos ilustradores o a otros. Ciertamente siempre como referencia, no copia, pero los que más admiro dentro del ámbito del libro ilustrado, del álbum ilustrado, son Rebecca Green, que es americana, y Felicita Sala, que es italiana. También me gustan varios ilustradores españoles. Por ejemplo, Laura Pérez, me gustó muchísimo su trabajo, su uso del color. Ella es una artista digital, pero me ha gustado mucho. Y Esther Gili, otra ilustradora española que me gusta mucho, o sea, que se dedica a la ilustración de álbum ilustrado sobre todo, es Anna Sender. Mi relación con las redes sociales es una relación un poco de amor-odio. Sé que son necesarias, sé que son útiles, te hacen llegar a más gente, pero cambian mucho la forma en la que funcionan, tienes que adaptarte mucho, sientes presión por utilizar las redes sociales, una presión que es por crear contenido para las redes sociales, más que el contenido que creas para ti o para tus trabajos. Sobre todo como ilustrador,
tienes que pasar mucho tiempo trabajando en un libro o en un proyecto que tienes que mantener para ti sin enseñarlo a nadie durante bastante tiempo. Y eso no va muy acorde a las redes sociales, que quieren que enseñes cosas constantemente. Sí, las utilizo y sí son importantes. Para mí, lo más importante creo que es para un ilustrador es tener una página web, porque en ese caso lo tienes ahí y lo puedes modificar su estética, puedes cambiar las cosas a las que das más relevancia o no, y no tienes prisa por adaptarlo, por actualizarlo, sino que lo actualizas cuando tengas los proyectos nuevos. Pero llevar redes sociales al mismo tiempo sí es importante, mantener un contacto con la gente a la que le gusta su trabajo, que aprecia tu trabajo, pues sí, es importante y sí lo utilizo. Cuando trabajo en un libro como este, que tiene más texto, no es tan importante que todas las imágenes funcionen también en su conjunto. Sí que tienen que funcionar en su conjunto, sí, como conjunto, pero no tienes que tener tanto en cuenta que los espacios, que unas imágenes llenen más la página, que otras dejen más aire al texto. Es más importante elegir la parte del texto que ilustrar, a ver, dejando los espacios justos para que no estén 5 imágenes juntas y luego el resto sea solo texto, pero sí me gusta más, en este caso, elegir la parte del texto que más me inspira, que puede cobrar más vida o que es más imaginativa, y entonces centrarme en eso y hacer los bocetos. En este caso me baso solo en unos pocos bocetos y luego hago los definitivos. Yo a mí de pequeña me gustaban mucho las hadas, ¿vale? Disfrutaba mucho, pues coleccionaba hadas y me gustaba mucho dibujarlas, y bueno, estaba obsesionada con descubrir si existían las hadas. Entonces creo que una historia que me lleve otra vez a eso, a esa sensación de creer que la magia es posible, creo que ese sería un cuento que me encantaría ilustrar, porque sería yo capaz de hacer realidad esa magia, ¿no? O sea, en las palabras pues tú te lo puedes imaginar, pero tendría la capacidad de hacer cobrar vida pues todo este mundo mágico. Yo siempre he querido escribir mis propios cuentos y ilustrar mis propias historias, y de hecho lo he hecho, pero no los he llegado a ilustrar. Siempre los escribo y luego me asaltan las dudas y luego no doy el paso a seguir, a hacerle cobrar forma y hacerle un libro. Siempre me quedo en los primeros pasos. Hago la historia, me lo imagino todo, tengo en la cabeza los personajes, sé cómo es el niño, sé cómo es el pueblo, sé cómo es todo, pero creo que es por miedo a que no sea lo suficientemente bueno, no lo sé, pero al final se queda ahí. Pero ahora mismo estoy trabajando en mi propia historia y esta vez sí la voy a hacer cobrar vida. Porque en esta ocasión es una historia es una historia que ha sido inspirada de mi infancia. De mi infancia creciendo aquí, de pues, mi familia, de la naturaleza. Y es algo que tengo escrito desde hace tiempo, pero que finalmente me he atrevido a empezar a poner en papel también, en dibujo, a trazarlo, y que estoy ilusionada por hacer. Así que sí, esta creo que sí va a cobrar vida.